hacer algo, que te salga bien o te salga mal, no es lo más importante. Lo importante es haber hecho algo. Me considero una persona feliz y libre, así a bote pronto. Normalmente cuando se introduce a la gente o se presenta uno, siempre se presenta por el, pues yo trabajo de tal, yo soy programador, yo soy tal. No, yo soy una persona antes y antes de lo que trabajo está que soy una persona libre y feliz. Pues si puedo inspirar a gente o por lo menos hacer pensar. Si no todo el mundo tiene que compartir lo mismo que yo pienso, sería un caos, pero hacer pensar o intentar motivar a la gente. Pues ostras, sí que he viajado un montón y además no he viajado ni por trabajo ni por nada, o sea, he viajado porque a mí me ha dado la gana. Entonces tengo muchas experiencias. Quizá no puedo poner ningún sitio en concreto, a pesar de que Tailandia es el sitio donde más he estado, pero sí que pongo a la gente. Normalmente te quedas con la gente o lo que pasa en ese sitio. Que luego haya una playa paradisíaca detrás o haya una montaña o haya una ciudad enorme, para mí es secundario. Pues el primer objetivo es seguir siendo feliz. Siempre me ponía el objetivo de dentro de 5 años quiero ser feliz y un amigo mío me dijo un día, ya, pero si tu objetivo es ser feliz, significa que ahora no lo eres. Entonces he cambiado ese objetivo. Ahora es seguir siendo igual de feliz o más, habiendo inspirado mucho. Pues de primeras con mi historia. Al final yo estoy donde estoy no por las cosas como Dios manda. No es que hay que hacerlo como Dios manda o sigues un camino bastante marcado por la sociedad, voy a decir. Yo he llegado a donde estoy por las cosas que he decidido yo y muchas han sido bastante diferentes. Entonces si puedo transmitir eso estaría guay. Pues es que hay una mezcla de miedo, una mezcla de vago, o sea, a la gente ahora le cuesta mucho más moverse. La frase que yo les digo es que hacer algo, que te salga bien o te salga mal, no es lo más importante. Lo importante es haber hecho algo. Porque por miedo a que fracaso o por miedo a que igual me sale mal, no hago nada, pero es que lo peor que te puede pasar es que termines con 40, 50, 60 años y digas, es que no he hecho nada en mi vida. Pues me meto en la aventura de coach, espero que a muchos niveles. Y como ya más o menos estoy, bueno, asentado, es que esa palabra para mí estar asentado quizá para otro es, mi tipo de asentamiento para otro es una locura, pero me gustaría intentar dedicarme ese es el siguiente paso, dedicarme a transmitir y a motivar todo lo que he vivido ya en mi aventura por el mundo. Muchas gracias. Nada.